Entender dónde estaba conectada esa fibra muscular entre la aurícula y el cráneo. El Wolf tiene una imagen de onda delta, como ustedes saben. ¿Por qué se genera la onda delta? Porque normalmente la conducción se hace por la fibra de Purkinje. La fibra de Purkinje conduce muy rápido, y entonces al conducir muy rápido despolariza el ventrículo rápidamente, entonces el QRS es angosto. Las fibras anómalas, las vías accesorias, van de la aurícula al músculo ventricular sin Purkinje. Entonces la estimulación del músculo ventricular es ancha y no es rápida, es una conducción lenta, y se genera eso, una onda delta. Es como una extrasístole ventricular. La extrasístole ventricular surge del músculo ventricular en su gran mayoría, entonces la extrasístole ventricular es ancha y aberrante. ¿Por qué? Porque no tiene Purkinje. Entonces, la conducción primero pasa por la vía accesoria. ¿Por qué? Porque el nodo B tiene el sistema de buffer que nos permite un enlentecimiento de la conducción para favorecer primero la aurícula y después el ventrículo. La vía accesoria no tiene ese sistema de buffer, entonces toda la electricidad que llega a la vía accesoria por la ley del todo o nada pasa directamente al ventrículo. Entonces la primera despolarización de una vía accesoria es a través del Wolf. Es la onda delta que nosotros vemos en los primeros 40 milisegundos. Después se despolariza por la vía normal, y finalmente cuando llega el Purkinje rápidamente se produce la despolarización, y por eso el resto del QRS en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es angosto. La primera parte es ensanchada, que es la onda delta. La segunda parte es angosta porque se produce la despolarización a través del sistema His-Purkinje, que despolariza muy rápido. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un Wolff-Parkinson-White. Ustedes ven la onda delta, anormal, el PR corto, la onda delta y los trastornos secundarios de la repolarización. Ese es el síndrome. Lo otro es una vía accesoria. Entonces, el Wolff puede ser intermitente, como en este caso. Ustedes ven una onda preexcitada, otra no, y esto es de forma intermitente. Podemos tener un Wolff que conduce 100%, un Wolff que conduce 50%, o un Wolff que no conduce nada, o sea, una vía accesoria que no conduce al ventrículo porque tiene un periodo refractario prolongado. Entonces, esa no conduce. Puede conducir solamente en forma retrógrada, pero no en forma anterógrada. Acá tenemos un ejemplo de un Holter donde vemos un paciente que tiene Wolff. En un momento determinado, porque se acelera la frecuencia cardíaca, se interrumpe la conducción por el Wolff, pero después comienza un episodio de taquicardia paroxística supraventricular, lo que conocemos como taquicardia por la entrada auriculoventricular. No es a través del nodo que lo hace, o sea, el nodo interviene, pero no porque esté el circuito del nodo, sino porque hay una vía accesoria que permite que la estimulación ventricular pase a la aurícula y genere una taquicardia. Acá tenemos un ejemplo de ello. La conducción del nódulo auriculosinusal pasa por el nodo B y pasa por la vía accesoria. Si hay una extrasístole que bloquea la conducción en la vía accesoria porque le encontró el periodo refractario, va a venir la conducción por el nodo B y va a permitir después la conducción retrógrada por la vía accesoria, estableciéndose un circuito constante de reentrada que se conoce como taquicardia por reentrada auriculoventricular, y nosotros clínicamente la vamos a ver por una taquicardia paroxística, como es el caso de ese. Ustedes ven que acá tenemos la onda P, onda delta, un latido de Wolff que vendría a ser acá, y la extrasístole supraventricular que se bloqueó en la vía accesoria porque ya no hay onda delta, pero aparece la conducción retrógrada, y entonces nuevamente retrae el ventrículo con un QRS angosto porque solamente pasa por el nodo D, que nos va a dar un QRS angosto. Tenemos acá tres tipos de taquicardia paroxística, donde tratamos de ubicar dónde está la onda P y vemos qué intervalo RP tiene. Menos de 80 milisegundos pensamos que se trata de una reentrada nodal, más de 80 milisegundos pensamos que se trata de una vía accesoria. ¿Por qué? Porque para hacer el circuito de la vía accesoria tiene que venir por el nodo B, tiene que
despolarizar el gas de Higgs, tiene que despolarizar el ventrículo y tiene que volver nuevamente a la aurícula y de vuelta a nodo B. Por ese tiempo que demora el intervalo entre el ventrículo y la aurícula es más allá de 80 milisegundos. Mientras que en el nodo B es todo acá, entonces cuando está yendo para la aurícula también para el ventrículo, por eso el intervalo RP es más corto. Acá tenemos un ejemplo de taquicardia ortodrómica, que así también se llaman estas taquicardias, ortodrómica porque la conducción es completamente por el haz de Higgs. Como la ortopedia va por la normalidad, la conducción por el haz de Higgs también va por la normalidad, se llama ortodrómica. Las QRS son angostos, vemos el fenómeno de alternancia eléctrica, pero acá no observamos ninguna onda P, probablemente acá se vea y está un poquito alejada del QRS. Entonces eso nos hace pensar de que se trata de una vía accesoria. Realmente las vías accesorias tienen la onda P más alejada del QRS y además son más rápidas. Tan rápidas como esta, donde incluso nosotros podemos ver el nivel de ST en cada lateral. Puede presumir que el paciente está teniendo un infarto, pero ese déficit de irrigación es transitorio. Estos pacientes son generalmente jóvenes y no tienen absolutamente nada en sus coronarias y esto es simplemente electrocardiográfico y después de la reversión esto desaparece. Acá tenemos una imagen de cómo es el circuito. La conducción viene por el nodo B, despolariza el ventrículo, conduce en forma retrógrada por la vía accesoria y anterógrada nuevamente por el Higgs-Purkinje, y así se establece el circuito de la taquicardia paroxística. Pero este circuito puede ser inverso, puede ser a través de la vía accesoria en forma anterógrada y a través del nodo B en forma retrógrada. Y genera una taquicardia que conocemos como taquicardia antidrómica, muy difícil de diferenciar de una taquicardia ventricular. La podemos diferenciar si nosotros conocíamos que el paciente tenía un Wolf y si nosotros vemos la despolarización del Wolf, es exactamente la despolarización de la taquicardia antidrómica porque todo pasa por la vía accesoria y da la misma imagen del Wolff-Parkinson-White pero con mayor aberrancia, ¿no? Acá es un ejemplo de cómo se produce la taquicardia antidrómica. Tenemos un paciente con ritmo sinusal, onda delta del Wolff, un latido supraventricular. En este caso no se bloquea la vía accesoria sino en el nodo B. Entonces ahora pasa todo por la vía accesoria y entonces se genera el circuito inverso que es conocido como taquicardia antidrómica. Y esta se la voy a dejar un segundito para que ustedes me digan el diagnóstico. Es una FAD. ¿Qué más? O sea, ustedes son emergentólogos. Esto es una emergencia. ¿Una FA de alta respuesta? ¿Y qué más? ¿Taquicardia ventriculares? Bueno, viste muy bien, es una fibrilación auricular porque es totalmente irregular. Pero podría ser una taquicardia ventricular polimórfica, producto de un cuadro isquémico, no sé, es una taquicardia, ya vamos a ver en el próximo bloque, las taquicarias, la diferencia entre taquicardia monomorfa y sostenida y la taquicardia polimórfica. Esto podría ser una taquicardia ventricular polimórfica. Pero esto se trata de una fibrilación auricular con Wolff. El Wolff, como dijimos hoy, tiene la conducción de todo o nada. Si el periodo refractario del Wolff es corto, nosotros tomamos dos latidos aberrantes, como por ejemplo acá, menos casi 200 milisegundos, a veces menos, acá, 240 milisegundos, un periodo refractario muy corto. Si el Wolff permite pasar a una velocidad de 300, 320 milisegundos, puede generar
frecuencias ventriculares muy altas y ser muy peligroso. Además, nosotros podemos identificar a esta arritmia porque vemos las imágenes wolfianas. Cuando nosotros vemos un ritmo irregular, rápido, aberrante, con imagen wolfiana, tenemos que pensar que se trata de una fibrilación auricular. Acá no se puede dar ninguna medicación para bloquear el nodo B, porque lo matamos al paciente. Porque lo que está bloqueado acá es el nodo B, pasa todo por la vía accesoria. Acá no hay que perder tiempo y hay que cardiovertir. Fibrilación auricular con Wolf, esto no se lo olviden jamás. Porque puede ser así muy rápido. Y si es muy rápido y le damos una droga que bloquee el nodo, pasa esto. Fibrilación ventricular. Ahí sí se muere el paciente. Entonces, los pacientes que se mueren por Wolf, se mueren así. Jugadores de fútbol, deportistas que tenían Wolf y no lo sabían, entonces se mueren porque tienen una fibrilación auricular y esa fibrilación auricular pasa muy rápido el ventrículo y lo fibrila. Entonces, ojo entonces con la fibrilación auricular por Wolf. Pacientes que tienen un Wolf, Parkinson White, hoy día los ablacionamos a todos. Buscamos dónde está esa vía accesoria, le ponemos el catéter, como en este caso, un oblicuo anterior izquierda, un catéter que viene en el seno coronario, un catéter que viene por la aorta, al ventrículo izquierdo, ahí donde se encuentra la mayor precocidad, es ahí donde se cauteriza esta vía accesoria para evitar que el paciente tenga estas arritmias. O por vía transeptal, acá está esquematizado lo que es la vía accesoria, es una fibra muscular que conecta el miocardio auricular con el miocardio ventricular, soslayando el anillo fibroso. Entonces se le pone un catéter de ablación ahí, cauteriza todo este tejido. Cuando desaparece la conducción por esa vía normal, desaparece el cuerpo. Y esto es lo que sucede durante el estudio. Este es un paciente que tiene un Wolf, ustedes ven la preexcitación en todas las derivaciones. Esto es la señal de comienzo de la radiofrecuencia. 3,5 segundos, desaparece la preexcitación y ocurre si se hace más alto. Ese es el efecto de la radiofrecuencia sobre estas vías accesorias. Bueno, este raconto es más o menos lo que fue taquicardias supraventriculares. No sé si te parece, Silvia, descansamos 5 minutos y seguimos con las ventriculares. Los horarios de ustedes tienen que ir a algún lado. Seguimos. ¿Alguien que se quiera ir? Seguimos. No nos vamos, pero si podemos continuar así, podemos ¿Quieren continuar? Ok, seguimos entonces. Estamos acostumbrados. Bueno, entonces ahora viene el módulo de arritmias ventriculares. Estas arritmias son más frecuentes de encontrar en la emergencia y son más graves que lo que vimos hasta ahora. Entonces, desde transistores ventriculares, podemos ver acá lo que es una transitoria ventricular, que es un latido ectópico, ventricular, aberrante, sin onda previa. Como dijimos, es aberrante porque surge del ventrículo. Entonces el músculo ventricular no tiene por sí mismo Purkinje, y si surge del músculo ventricular sin Purkinje, el latido va a ser aberrante. Entonces va a tener este ancho de QRS, y si surge siempre del mismo lado, siempre del mismo foco, lo más probable es que tenga una ligadura siempre fija, ¿no? La transistor puede ser bigeminada, como en este caso, cada latido normal de unas transistores. Pueden ser apareadas, como en este caso, 12 transistores juntos. Acá está cruzando un infarto de cara inferior, ustedes ven el supranivel del CT en cara inferior, es transitoria ventricular, y una duda. El infarto y los procesos isquémicos son muy frecuentes de encontrar arritmias ventriculares. O pueden hacer tripletas, como en este caso, taquicardias ventriculares no sostenidas. La taquicardia ventricular no sostenida, que en este caso es monomorfa. Vemos que todos los latidos son iguales a nosotros. Después vamos a ver por qué todos los latidos pueden ser iguales o desiguales. En este caso, iguales. Acá tenemos otro tipo de taquicardia,
una taquicardia ventricular no sostenida, pero vemos que los latidos no son iguales, son más rápidos, irregulares, es una taquicardia ventricular no sostenida polimórfica. Y también tenemos extrasístoles que pueden ser muy precoces, caer sobre la onda T, sobre un periodo vulnerable, lo que nosotros conocemos como fenómeno de R sobre T. Si las extrasístoles son muy precoces, son muy peligrosas. Acá tenemos un electrocardiograma de un paciente que tiene una extrasístolia ventricular frecuente. Y ustedes pueden ver qué ligadura tan corta tiene. La extrasístole prácticamente está cayendo sobre la onda T. Es un fenómeno de R sobre T, un fenómeno muy peligroso. Tan peligroso que en este holter, este mismo paciente, ustedes pueden ver la derivación de dos que es muy parecida a esta derivación del holter. La extrasístole es muy parecida, cae sobre la onda T y esto genera un episodio de fibrilación ventricular. El RT, el fenómeno de R sobre T, cae en un paciente con una cardiopatía determinada, en este caso cardiopatía isquémica, es una bomba de tiempo. Nosotros podemos prever la fibrilación ventricular viendo esas extrasístoles y pudiendo tratarlas adecuadamente. Ahí tenemos esto que nos muestra la precocidad y el fenómeno repetitivo que inicia la fibrilación ventricular. Y también tenemos extrasístoles más benignas, en este caso un ejemplo de ellas que es la extrasístole del tracto de salida del ventrículo derecho. Sabemos que es del tracto de salida del ventrículo derecho porque tiene eje inferior y porque tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Esas dos características nos ubican a esa extrasístole en el tracto de salida del ventrículo derecho y generalmente son extrasístoles benignas que no tienen mayor importancia clínica. Pero ya